cambia, realmente cambia. Cambia porque hay una serie de situaciones que se generan en un intercambio, un final, bueno, que físicamente uno puede evaluar de una manera y a través de la computadora, no digo que no se pueda evaluar, pero no es lo mismo, ¿no? Y hay indicaciones, pasa que yo prefiero ser cauteloso porque todo indicaría que la pandemia está llegando, digamos, a un momento en el cual podemos pensar en niveles de apertura importantes, pero digamos, si algo nos enseñó este último año y medio, 2 años, es que, bueno, más bien ser cautelosos, que puede pasar de todo, que primero vamos a ver las decisiones definitivas de la universidad y luego sabremos qué tenemos que hacer. Juan, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el segundo parcial me saco un 10? ¿Puedo promocionar? Me saco un 4 y un 10. Formalmente podrías, pero realmente no te quiero desanimar, pero no es. Pero ni siquiera tiene que ver con vos, puedo repetir, digamos, para que nosotros consideremos que alguien tiene que proporcionar, tiene que ser una excelencia, pero pasmosa. Y no porque seamos especialmente rigurosos, sino porque consideramos también que el final es una instancia de aprendizaje más, necesaria para, digamos, incorporar los conocimientos, que el examen oral también implica el desarrollo de una serie de estrategias, de métodos. Son importantes para la formación de profesionales en general, digamos, de universitarios en general. ¿Cómo cuáles, profe? Y mira, no es lo mismo poder comunicar ideas ordenadas y jerarquizadamente en una situación de conversación eh, que no poder. ¿Se entiende? No es lo mismo. Y al mismo tiempo, cuando uno dialoga, sobre todo cuando hay un intercambio, cuando no hay una pregunta fría, sino que hay un diálogo, eso, digamos, un diálogo en el que uno, por otra parte, está siendo evaluado, requiere, digamos, desarrollar estrategias vinculadas a articular conceptos, ideas, procesos, jerarquizarlos, ordenarlos, poder incorporar las perspectivas de los que están dialogando conmigo. Y en rigor, si uno puede hacer eso, al mismo tiempo, querría decir en principio que tiene un conocimiento más o menos acabado de las temáticas que se plantean, ¿se entiende? Si no, digamos, yo me sé un tema, porque eso también, digamos, ¿qué pasa, digamos? Nosotros hacemos 3 o 4 preguntas escritas arbitrarias, parcial o 10, lo que fuera. Podría pasar que ustedes justo supieran esas 4 preguntas, pero no todas las demás, ¿se entiende? Todas las demás posibles. En cambio, en un diálogo, eso es más difícil. Nosotros al escucharlos, al intercambiar con ustedes, podemos observar dónde están sus fortalezas y debilidades, sabemos, porque nos entrenamos para eso, dónde, cuándo y cómo preguntar, para evaluar si saben o no saben. Y bueno, todo esto es parte, ¿no? Digamos. Hay que, digamos, el proceso de alfabetización académica, que es un proceso que los universitarios deben atravesar, y que, digamos, uno puede decir, y el Ministerio de Educación dice, ¿no? Y la universidad también, digamos, esto no es una opinión mía, que el proceso de alfabetización académica es no solo necesario, sino además transversal a todas las materias, ¿no? Donde uno tiene que incorporar la expertise de poder comunicar en forma oral y escrita de manera académica, ¿no? Eh, las ideas, conceptos y procesos vinculados a las disciplinas que estudiamos. Así que bueno, también nosotros tenemos que contribuir al proceso de formación general de la que la universidad plantea, que tiene que ver, repito también, con la alfabetización académica. Muchas veces las materias, las cátedras funcionan como una especie de islas sin demasiado contacto entre sí y a veces, no digo que sea esta facultad, no digo que sea esta universidad ni que sea siempre, pero en ocasiones uno puede encontrarse con situaciones en las cuales, no sé, diferentes cátedras no, digamos, tengan por objetivo único y exclusivo, digamos, discutir, incorporar algunos contenidos y otras que tienen una perspectiva de carácter, digamos, más cercano, digamos, al proyecto institucional, universitario y de la facultad en la que uno está inserto. Y nosotros tenemos esa vocación. Nosotros tenemos la vocación de participar de la formación integral de los profesionales en ciencias económicas, digamos, que no incluye,
solamente reproducir contenidos por escrito. ¿Me explico? Y al mismo tiempo hay que terminar con la idea de que el final es la muerte, ¿no? El final no es la muerte, el final es una instancia más, eh, entre tantas otras con las que uno atraviesa por la universidad. De hecho, cuando yo me recibí, en el lugar que yo me recibí, todas las materias eran de final obligatorio. Digamos, uno no podía promocionar, no existía la promoción. Eh, por supuesto que si uno se sacaba 2 días en los parciales, el final era un poco más amigable, ¿no? Pero en última instancia no había promoción. Y hubieron casos varios, yo conozco algunos, inclusive mío, donde, digamos, aún con 2 días en los parciales fui a final. Y tuve que rendir final, como cualquier hijo del vecino. ¿No es un poco injusto el final obligatorio? No, no, yo no lo creo. Es una posición esa, digamos, personal, podés creerla y me parece razonable, sí. Si vos me decís me parece un poco injusto, yo te diría, bueno, puede ser. Yo no lo veo No así. sé si injusto, perdón, no sé si injusto es la palabra, ¿no? También, Porque perdón además, por ¿sabes la qué? expresión. Uno Creo que es innecesario, no sé si, bueno, de si me explico. vuelta, uno podría plantearlo así. Yo pero que ya sostuve más o menos pedagógicamente, ¿por qué no? Está bien tu posición, yo no. Pero también hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con el espíritu de las normativas, que uno se olvida, ¿no? Es decir, de la reforma universitaria para acá, hay libertad de cátedra y también progresivamente se comprobó la posibilidad de cursar o no cursar por muchas consideraciones, inclusive las sociales. Es decir, quizás alguien físicamente no puede ir, pero puede estudiar igual, y entonces por eso existen los exámenes libres, ¿no? Muchas veces en ese sentido los cursos presenciales, físicos, bueno, ahora virtuales, digamos, pero la idea del docente a cargo, tiene que ver con apoyar a los alumnos que consideran que es más conveniente dialogar con un docente que les funcione de guía para incorporar los contenidos. ¿Se entiende? Pero lo importante es la incorporación de los contenidos y su evaluación final. En ese sentido, los parciales, porque también tiene que ver con cómo presentamos los parciales nosotros, digamos. Los parciales son un control de lectura nuestro que no es, digamos, de una rigurosidad impasable. ¿Se entiende? Porque vos podrías tranquilamente decirme, bueno, pero yo en este parcial me saqué 2 10, ponele. Está, bárbaro. Nosotros no te preguntamos cosas que sabemos que son un poco más complejas de incorporar, ¿se entiende? Nosotros simplemente en los parciales hacemos un control de lectura para ir ajustando las cosas, para ir evaluando más o menos quién sí y quién no, pero así como es muy difícil que pongamos 10, también es muy difícil que hagamos preguntas que tienen a matar, ¿se entiende? Y bueno, entonces un poco y un poco, ¿me explico? Sí, pero igual 10 no ponés, habías dicho. No, no es que no ponemos, puede pasar. Lo que pasa es que es poco habitual, digamos. No, no, sí, si alguien, digamos, se lo merece, si alguien es, lo ponemos, digamos. Pero somos rigurosos. Simplemente somos rigurosos, digamos. Así es simple. 10 es 10. 10 supone excelencia total. Profe, a mí lo que me pasó, no sé si por ahí para tenerlo en cuenta en el próximo parcial, si llega a ser igual, es que al restar puntos le presté mucha atención a los verdaderos y falsos. Claro. Entonces, después las preguntas de desarrollo como que al fondo me quedaron medias como a las apuradas. Podemos hacer una pregunta más, una pregunta menos, eso siempre se puede ajustar. Está perfecto lo que decís. O por ahí ponerlas al principio, a eso me refería como porque no dejaba pasar, por ejemplo, hasta que no respondas el verdadero y falso, no podías pasar a la otra. Bueno, ahí te pido que seas, digamos, contemplativa con nosotros, podemos fijarnos, pero nosotros somos docentes de historia, ¿no? Digamos, gente de informática, ¿se entiende? Hacemos. No, sí, obvio, es No, un no, no, no. comentario para por ahí si lo pueden tener en cuenta para la Sí, próxima. nos vamos a fijar, pero muchas veces, digamos, viste que el form tiene ya su propuesta y nosotros vamos haciendo la programación como podemos, digamos, ¿se entiende? Sí, Una sí. pregunta que seguramente no la van a saber es, no porque quizás no lo tienen planteado, es el próximo paso va a ser el form o no. Esta vez más o menos nos gustó, yo tuve dificultades para entrar realmente, pero yo soy muy, digamos, picapiedra. Pero bueno, entiendo que Aníbal y Seba, que tuvieron más facilidad, están muy contentos, ¿no? Ok, Así que ok, dos le digo contra, porque hay dos muchos, contra uno, la democracia indicaría que sí, pero vamos a ver. porque hay muchos profesores, a mí me estoy rendiendo otras materias y cada uno tiene su límite diferente. Tengo una profesora que directamente
estamos acá en la clase, se dictaron las preguntas, Sí, se respondían, se subían. Yo antes de empezar la materia, en ese sentido, les pediría que más allá de todas las posiciones que uno pueda tener, digamos, en algún momento recuerden, en general son momentos críticos donde nosotros pedimos algún nivel de empatía, que recuerden que en un contexto muy particular como el de la pandemia y sin ningún, digamos, entrenamiento ni recurso, los docentes argentinos, digamos, ajustaron en más o menos 3 o 4 meses un sistema de educación virtual para unas 13 millones de personas. Digamos. Sí, claro, muchas veces hacemos lo que podemos y este es un caso nuestro de que hacemos lo que podemos. No sabíamos manejar el form, tratamos de aprender, tuvimos otro colega que nos enseñó, y bueno, nos salió así, creemos que dentro de todo salió bien, podemos mejorar, como ustedes sugieren, vamos a intentar mejorar, pero bueno, siempre tengan, digamos, sean contemplativos de que nosotros no somos expertos en tecnología, no ni siquiera es que hacemos el esfuerzo, solamente como nuestro punto de partida es tan bajo, no llegamos tan lejos, ¿no? Una consulta y con respecto al tiempo, es algo que se No, puede el tiempo prever. más o menos lo respetamos porque es el tiempo de cursada, chicos. O sea, acá la facultad normativamente es muy clara, digamos, ¿entiendes? Hay que resolver las cosas en el horario de más o menos en que funcionan las clases. Claro, pero se hizo de 1 hora y 10. No se hizo mucho más que eso y la cursada son de 2 horas. Sí, se No, podría. no digo, obviamente, no digo que el parcial dure de No, se 9 puede a ajustar. 11, Sí, ¿no? esas son pequeñas cosas que O se pueden ajustar, se 10 pueden y dar. 59, pero digo, yo pensé que iba a ser hora, No, está pasado bien, hora y 20, hora y media. se puede sacar una pregunta, sumar 5 o 10 minutos, siempre esas cosas se pueden ajustar. Hay cosas que más o menos son arbitrarias, digamos, se nos ocurren, la charlamos, probamos, funciona o no funciona. Eso no están, que son piedras, digamos. También siempre nosotros, chicos, digamos, la idea es que ustedes nos revisen los textos, ¿no? Entonces, digamos, mucho tiempo. Sabemos que lo van a revisar y está bien que revisar los apuntes, nadie pretende que se acuerden de memoria, está bien revisar los apuntes. Una cosa es revisar los apuntes, otra cosa es leerlos, ¿se entiende? La idea es que ustedes tengan algún margen para responder razonablemente bien, utilizando sus materiales, pero no leyéndolos. Porque para eso no tomamos nada, ¿se entiende? Pero bueno, podemos hacer esos ajustes. Lo voy a conversar con Daniel, parece que me llama Daniel y me salió Daniel. Con Seba y con Maníbal. Sin problema, no son cosas que. Nada acá en general, salvo muy pocas cosas, nada está escrito es piedra. Bueno, siendo y cuarto y habiendo recogido sus inquietudes, creo que ya es hora de comenzar. No sé si pueden ver ahí un poco el power, ¿se ve? Díganme. Sí, se ve. Estoy tratando de abrir Sí, lo sí. máximo que pueda, al mismo tiempo pudiendo advertir cómo son sus caras, ¿no? Si no, es muy difícil para mí. Bueno, título, ¿no? Proyectos de desarrollo en medio de la inestabilidad. ¿Qué preguntan, Seba? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Querés hablarlo ahora o lo dejamos para el final? Es una pregunta de qué tipo, no la llegué a ver. Nos está preguntando Oscar Andrade si podríamos charlar del tema de las preguntas de desarrollo. Me dice que no tiene micrófono, me está escribiendo por el chat. Bueno, no sé, escribí tu planteo, después lo vemos. Digamos. En principio va a haber preguntas de desarrollo siempre, por supuesto, por el tipo de materia y conocimiento que nosotros buscamos, digamos, desarrollar. Bueno, eso tiene que tener un espacio siempre. La naturaleza de nuestro objeto de estudio lo impone. Si la inquietud es esa es la respuesta. Si es otra, ponela y bueno, vemos, digamos, si qué se pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí. Disculpas. Bien, todo bien. Buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a una de las consignas del parcial y su respuesta que marcaron como correcta, por un lado. Quería saber si lo planteo por mail, si lo planteo en el foro, ¿qué es más conveniente? Planteala por mail, así la podemos ver entre todos, copiarnos a mí, a Seba y a Aníbal, la vemos entre todos. Por supuesto, si no me voy a corregir. Buenísimo, gracias. No es nada. Bueno, entonces, proyectos de desarrollo en medio de la inestabilidad institucional. Un título metafórico, por supuesto, para estudiar el periodo 66-73. Y la primera pregunta que ustedes tendrían que hacernos es por qué 66-73. Y la primera respuesta que les puedo dar es que, digamos, ese es un periodo en el cual uno podría encontrar
muchos aspectos comunes en términos económicos, más que comunes, tiene cierta coherencia interna del proceso económico durante esa etapa, digamos, uno efectivamente podría priorizarlo así, ahora vamos a ver por qué, pero también esa lógica podría imponer la idea de que en realidad ese proceso comienza en el 62, 63 y en el 66, cosa que en términos generales uno podría decir que es más o menos verdadera. Y al mismo tiempo uno podría decir que no se extendería hasta el 73, sino si ustedes quieren hasta el 75. Entonces, básicamente, perdón, porque justo vi el chat, básicamente lo primero que tenemos que entender es que hay entre mediados de los 60 y mediados de los 70 un proceso político muy particular, entre el 66 y el 73 no hay democracia, eso es lo primero, digamos, en dictadura. El 73 al 76 sí, y lo van a ver en otra clase. Pero del 66 al 73 no hay democracia, es la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, que vamos a ver. Y al mismo tiempo hay un proceso muy particular en el cual, digamos, un Estado autoritario, dictatorial, dirigido por una facción, por el ejército de las Fuerzas Armadas en general, pero puntualmente por una facción que en muchos aspectos, por ejemplo, culturales, políticos y sociales, uno diría más bien que eran, digamos, excesivamente conservadores y reaccionarios en el sentido de lo que en ciencias políticas se entiende por esa categoría, pero que, sin embargo, a diferencia de lo que en muchas ocasiones se repite en diferentes medios académicos, bueno, pero sobre todo, digamos, más bien periodísticos y políticos, no estamos hablando de un gobierno dictatorial que tuviera planteado una estrategia de inserción de la Argentina a través pura y exclusivamente de las agroexportaciones o de las ventajas comparativas de la Argentina en el comercio internacional, sino, digamos, que sigue apostando al proceso de industrialización. Ahora vamos a ver una serie de características. Esa apuesta por el proceso de industrialización tiene algunas diferencias muy particulares con los anteriores procesos. Uno podría decir que hasta mediados de los 60, 62, 63, o a finales de los 50, una experiencia fronticista, uno podría observar, digamos, que un ciclo de industrialización sustitutiva, que muchas veces se conoce como, digamos, periodo fácil. No pongan era fácil, no pongan era fácil y ponemos un do clavado, sino que se conoce a veces como periodo fácil en el sentido, periodo fácil de extracción sustitutiva, en el sentido que, digamos, los sectores dinámicos tenían que ver con las industrias livianas, que no requerían, digamos, mayores cuantiosas inversiones de capital y combinaciones particularmente sofisticadas de las dotaciones de recursos y de la administración económica en general para desarrollarse. Ese ciclo, ustedes ya lo saben, tuvo diferentes signos de agotamiento y desde el final de la experiencia desarrollista, si ustedes quieren, pero sobre todo desde el 62-63, vamos a tener un proceso donde el dinamismo de la economía en general, pero también particularmente del sector industrial, tiene que ver con ya un proceso que busca estimular el desarrollo de industrias conocidas como pesadas y también de la integración vertical de la economía, ¿no? Básicamente lo que se busca finalmente es una estrategia para romper con el ciclo de stop and go sin abandonar una estrategia de desarrollo industrial. ¿Se entiende? Por supuesto que nosotros hasta acá estudiamos desde el peronismo, sobre todo desde la caída del peronismo en adelante, un ciclo de marchas sin contramarchas, de avance o para, de stop and go, digamos, lo expresa mejor. ¿Qué era stop and go? Tenés que volver a repasar los textos, mi querido David, pero este ciclo de crecimiento del sector económico, el crecimiento del sector industrial, el crecimiento de la economía estimulado por el sector industrial,
tenía como destino preferente el mercado interno, que progresivamente iba generando mayores niveles de empleo y salarios, muy apoyados en las inversiones públicas y en la intervención del Estado, digamos, con políticas de promoción y de protección, pero que al mismo tiempo tenía un talón de Aquiles que era, digamos, que ese crecimiento industrial consumía, requería importación de equipos y de energía que progresivamente ponían en cuestión a la balanza de pagos porque la Argentina no tenía capacidad de exportación, las exportaciones agrarias, que por otro lado no estaban pasando en los 50, digamos, su principal primavera, como efecto de muchas cuestiones, pero también una muy importante, digamos, las tendencias de los mercados internacionales. No alcanzaba para cubrir esa demanda y progresivamente eso iba generando un déficit en la balanza, de la que finalmente se salía con devaluaciones. Entonces tenemos una primera fase expansiva de ese periodo del ciclo de Stop and Go, muy impulsada por la producción industrial y reforzada por la puesta en marcha de políticas monetarias y fiscales expansivas en general, que provocaban, entre otras cosas, que los salarios reales aumentaran y básicamente con ellos la necesidad de bienes agropecuarios y manufacturados. Bienes agropecuarios es importante recordar que la Argentina exporta bienes canasta, es decir, lo que importa impacta directamente en la canasta, impacta en la canasta de consumo. La reactivación económica expandía a su vez la demanda de divisas, por lo que lo acabo de decir, la necesidad de incorporar maquinaria y también combustibles. Por supuesto, en alguna medida también repuestos. Al tiempo que a la vez el aumento del salario real reducía los saldos exportables, digamos, ¿no? Porque los trabajadores argentinos consumían más, incluso comían más. Esto de los bienes canastas es muy importante. Estos procesos a su vez iban acompañados de una tendencia a la apreciación salarial en general, digamos, que provocaba cierto atraso cambiario, ¿no? Y por lo tanto, a la postre, toda vez que se exportaba menos, se consumía más, los bienes importados se hacían cada vez más caros, esto impactaba directamente en la economía en general y iba provocando un atraso cambiario que a su vez iba estimulando el ritmo inflacionario. Y básicamente la fase expansiva llegaba a su fin con una crisis del sector externo que básicamente con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos nuevamente, se devaluaba la moneda, lo que provocaba una distribución del ingreso, uno diría, desde el sector urbano hacia el sector primario nuevamente, y también, si ustedes quieren, regresiva, en el sentido de que se atacaba especialmente al salario. Y dicha la devaluación, lo que se buscaban eran efectos recesivos, ¿no? Pero que al mismo tiempo en Argentina esos efectos depresivos, que digamos, eran acompañados también con políticas fiscales y monetarias restrictivas, pero que uno podría decir, una vez que se reequilibraba la balanza, recomenzaba el ciclo, pero en el medio también, digamos, se va un proceso político en el cual diferentes actores disputaban por esa torta, y esa puja distributiva también, digamos, un elemento medio central del perite, de la situación de inestabilidad. De todas maneras, uno habla de situación de inestabilidad y de problemas, pero tenemos siempre que recordar que con distintas variables que hoy nos interesan mucho, como los niveles salariales, como los precios de la canasta, o como la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, o inclusive la distribución funcional del ingreso. En general, este periodo, que a largo plazo uno podría decir, digamos, 55 o mediados de los 50, 1900, mediados de los 70, a la Argentina le fue razonablemente bien, digamos, ¿no? Logró crecer, digamos, una etapa dorada, en la cual, digamos, la etapa particularmente más dorada fue la década de los 60. Década en la cual principalmente hay dos procesos, digamos, que es un crecimiento del sector agrario pampeano, que ya lo vamos a ver, digamos, tanto en volumen exportable, pero sobre todo en valor, ¿no? Se había roto la barrera de los 1.000 millones, pero se llega a 1.500 millones de dólares de exportación.
y un mayor proceso de integración vertical, y al mismo tiempo ya vamos a ver cierta capacidad del sector industrial para exportar, por supuesto, digamos, con políticas de promoción pública, como por ejemplo regímenes de drawback o la protección arancelaria, que de alguna manera uno podría decir atenuaron los ciclos de stop and go, ¿no? Y esto es importante. Se trata, volviendo a la dimensión política, no, ¿qué es simplificación vertical? No sé, escribirle Seba, pero digamos, vamos de vuelta. Hay una cosa, chicos, acumulativa en la universidad. Si querés ponerle por el chat, Seba, por favor, digamos. Y además, vuelvo a repetir otra cosa que dijimos en las anteriores clases. Nosotros somos historiadores, chicos. No somos especialistas ni en microeconomía ni en macroeconomía. Tenemos un montón de colegas en la facultad que lo son y nosotros, entre otras muchas cosas, somos respetuosos de los saberes de los colegas. Por lo tanto, tratamos de no enseñar cuestiones técnicas en un ámbito en el cual, digamos, compartimos con técnicos especialistas de las más destacadas trayectorias. ¿Se entiende? Entonces tenemos este proceso, digamos, en los que se apuesta por el desarrollo, por la modernización de la economía, pero al mismo tiempo, digamos, bajo la tutela de gobiernos autoritarios. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, uno tiene cierta asociación, no sé qué tienen ustedes, uno usa esa metáfora de uno tiene, digamos, cada uno tiene lo que quiere, pero digamos, en general, los argentinos consumimos un discurso que es parcialmente cierto, porque se ajusta fundamentalmente a una realidad, que es la de la última dictadura cívico-militar, según la cual, digamos, hubo hubo un proceso de desindustrialización, diríamos así, para decirlo rápidamente, ya lo vamos a analizar más adelante, o de retroceso del sector industrial. Y entonces existe cierta asociación de que, digamos, los militares son necesariamente antiindustrialistas. Por supuesto que todo golpe de Estado está mal y no se puede defender de ninguna manera. Digamos, aún si un golpe de Estado, voy a hacer un contraejemplo que no tiene sentido, pero que pedagógicamente puedo esperar, digamos, aún si una dictadura pudiera lograr que Argentina se convierta en Disneylandia, también estaría mal. Todo golpe de Estado es repudiable. Dicho eso, no todos los militares, y tampoco todos los militares golpistas, estaban en contra de apoyar el proceso de industrialización. Eso es falso. Entonces vamos a estudiar un proceso donde los militares golpistas apuestan por un proceso de industrialización y de modernización económica y social. ¿Se entiende? Bueno. En 1966, la Revolución Argentina fue básicamente un golpe de Estado que ponía fin, digamos, a una experiencia que era el gobierno radical de Ilía, una experiencia, uno diría, en términos formales, republicana y democrática, siempre, digamos, teniendo en cuenta que en toda esta etapa el funcionamiento de la democracia era espurio, porque, digamos, había una fuerza que, entre otras cosas, era la fuerza mayoritaria, que estaba, digamos, prohibida. No obstante, digamos, con ese paréntesis, que no es menor, es flor de paréntesis, digamos, teníamos un esquema republicano y relativamente democrático, que fue la gestión del radicalismo de Ilía. Pero que al mismo tiempo, digamos, ese sistema institucional, que por un lado, digamos, proscribía al peronismo, pero por otro lado apostaba por la vigencia de las instituciones republicanas y de cierto nivel de democratización, de cuyos resultados son los gobiernos de Frondizi y de Ilía, básicamente tenían un vicio de origen, que era la proscripción del peronismo, lo cual, digamos, dificultaba la construcción de legitimidades y consensos, y estaban atravesados por disputas políticas de todo tipo, pero fundamentalmente con aquellas que tenían que ver con qué hacer con el peronismo y sobre todo, digamos, con el brazo del peronismo que quedó vigente, que son los sindicatos. De manera que tenemos formalmente una república democrática, pero que no logra tener consensos porque tiene un vicio de origen que es muy importante.
Bueno, ya estuvieron la experiencia de Ilía, no voy a decir yo nada al respecto, más que es importante observar que tanto la dinámica del stop and go, que acabamos de indicar, como el problemático funcionamiento de esta arquitectura republicana, vocacionalmente democrática, pero básicamente, digamos, ilegítima y poco consensuada, porque no puede participar la principal fuerza electoral, había generado un clima general, según la cual, digamos, los actores que efectivamente participan de la política perciben que en la Argentina está en una crisis generalizada, ¿no? Esto ya lo vieron con Aníbal y con Seba la clase pasada, no voy a entrar, y el resultado de esa crisis generalizada que se atribuye a un atraso que estos actores, sobre todo los golpistas, entienden que es un atraso económico, social y político, digamos, que las dificultades de la economía, de la sociedad y de la política argentina van a funcionar, según su perspectiva, razonablemente bien, insisto, según su perspectiva, razonablemente bien, tenían que ver con estamos hablando de una sociedad atrasada y en un contexto de crisis. La coyuntura, por otra parte, era más o menos especialmente crítica en la mirada de estos actores, porque se percibía cierto estancamiento económico, la idea de que la Argentina estaba estancada, que no avanzaba y que no iba a avanzar, ¿no? Esto, digamos, a la postre, como ustedes observaron, en el texto de Garayuno Filiachi, si no, digamos, lo pueden observar. Recomiendo, por supuesto, como siempre, leer el libro completo, no solo de Garayuno Filiachi, sino de todos los que puedan leer. Las cátedras, digamos, siempre se recortan capítulos, pero mejor leer los libros enteros. Esa percepción de estancamiento era falsa, digamos, la economía argentina creció en 1966 al menos un punto, según nos indica en el trono filial, con lo cual, digamos, no, la Argentina no está estancada y no está en recesión. A diferencia de anteriores golpes de Estado, digamos, los militares no se imponen, digamos, la misión de arreglar una coyuntura que les parece problemática. No, autoimponen, esto es muy importante, la autoimposición. Sino que, bueno, tienen un objetivo, uno diría, refundacional, ¿no? Es decir, estos militares se perciben a sí mismos, de alguna manera, como los refundadores de la sociedad argentina. Y bueno, en ese sentido, es importante entender, perdón que voy lento, pero bueno, siempre es mejor hablar pausado que algo más, ¿no? En ese sentido, cierta percepción de que hay un atraso y de que ese atraso hay que salir por una vía revolucionaria, digamos, una revolución en el sentido de un cambio radical de las estructuras vigentes. Por supuesto que de revolución, como las ciencias sociales, digamos, entienden en el sentido de un cambio profundo de las estructuras económicas, sociales, de las pautas básicamente de producción, consumo y distribución capitalistas, esto no estaba en cuestión, pero la idea de revolución como eslogan, como movimiento radical, como cambio profundo, existía en estos golpistas. Al mismo tiempo, digamos, el propio texto indica que la palabra goza de cierta simpatía por, digamos, el contexto internacional. Se autoimpone una misión que no tiene, según su perspectiva, ni plazos ni objetivos. Perdón, no tiene plazos sino objetivos. Repito, no tiene plazos sino objetivos. Que es cambiar profundamente la sociedad argentina y eliminar todas las trabas al desarrollo. Entre esas trabas se percibía una fundamental, que era el sistema de partidos políticos, al que los golpistas identificaban como partidocracia. La forma de la Revolución Argentina, digamos, este intento autoritario de impulsar el desarrollo, es una experiencia no solo argentina, digamos, también aconteció en Brasil unos años antes, en el 66, y en general para referirnos a esas experiencias a partir de un clásico trabajo de Guillermo O'Donnell, que también la literatura que obligatoria indica, lo denominamos, y esto es muy importante, Estado burocrático autoritario. Estado burocrático autoritario.
que se imponía, repito, la misión por vía de la fuerza, de eliminar los obstáculos al crecimiento económico y controlar las posiciones de los actores sociales y que operaban como organismos de presión de distintos sectores. Digamos. La idea es de que para lograr el desarrollo, primero había que tener un férreo control político. Eso daba lugar a un programa que, repito, no tenía plazos ni términos, sino objetivos, pero que de alguna manera se orientaba hacia una estrategia que era difusa, pero que probablemente en esa, digamos, poca claridad conceptual estaba su atractivo discursivo, que indicaba que aunque no había ni plazos, ni términos, sino objetivos, sin embargo sí había tiempos. Sí había tiempos. Estos, digamos, presuntos revolucionarios, en rigor de verdad, golpistas, que gobernaban, básicamente detrás de la figura de Onganía, que va a ser un jefe, es un militar, pero al mismo tiempo va a ser, digamos, un dictador que va a concentrar especialmente el poder en sí mismo, digamos, la concentración va a ser muy marcada. Se pone tiempos. El tiempo, primero, la idea era que primero iba a tener lugar un tiempo económico, que iba a dar lugar a un programa primero de estabilización y luego de crecimiento. Luego de eso, el país podría emprender una etapa social entendida como un periodo en el cual habría una redistribución de ese presunto crecimiento económico y cierta organización de nuevos actores sociales amparadas por este proceso de crecimiento, que al mismo tiempo era de modernización, presuntamente, donde tendría un lugar muy central la técnica, los elementos técnicos, o sea, nuevas organizaciones amparadas por el Estado, pero que reflejen una nueva sociedad moderna, más desarrollada. Finalmente, el último de los tiempos era el tiempo político. O sea, una vez que la economía y la sociedad alcanzaran digamos, la modernización soñada, llegaría el momento del tiempo político en el cual se convocarían nuevamente elecciones y se abriría un proceso de participación republicana y democrática sin ninguna proscripción ni trampa. Eso idealmente era el plan. ¿Cuáles son las ideologías detrás de estos actores? Básicamente Onganía es un líder, digamos, autocrático, con, digamos, simpatías católicas, conservadoras, asociadas al integrismo, al falangismo español. Y el gobierno tiene dos alas. Una ala católica, conservadora, integrista, corporativista, si ustedes quieren paternalista, reaccionaria en términos culturales y sociales, de manera muy marcada. Y de otro lado, un sector, digamos, más bien liberal y tecnocrático. Más bien liberal y tecnocrático. En ambos casos, de todos modos, la estrategia de los dos sectores que componen el gobierno, la estrategia interpela la necesidad de provocar el desarrollo. Una categoría que sigue siendo, digamos, conceptualmente difusa, al igual que en otros momentos de la historia argentina, pero que al mismo tiempo, digamos, amalgamaba las expectativas de que el crecimiento industrial y la modernización de los consumos, de las prácticas sociales, iba a generar una Argentina desarrollada y iba a poder romper la trampa de la pobreza de la que, por ejemplo, digamos, hablaban los teóricos del desarrollo que ustedes estudiaron la clase pasada, si mi memoria no me engaña. Claro que este gobierno, digamos, por supuesto que yo puedo decir soy todo lo moderno que quiera, pero otra cosa es ver si soy moderno. Y digamos, como les dije, como comenté, un gobierno que en términos culturales, sociales y políticos, finalmente digamos, fue excesivamente conservador, violento y retardatario. Prueba de ello, digamos, son, por ejemplo, la intervención en la universidad, digamos, la noche de los bastones largos, cuando los militares entraron y expulsaron de la universidad violentamente a docentes y alumnos e impusieron programas, digamos, excesivamente conservadores. Bueno, en fin, esto se puede estudiar, me dio lugar a la fuga de cerebro.
Por otro lado, digamos, era un gobierno que no renegaba, digamos, justamente quizás por su perfil corporativista, paternalista y por la experiencia previa a la Argentina desde el peronismo para acá, del diálogo con los sindicatos, un diálogo que inicialmente, digamos, provocó el apoyo de sectores peronistas asociados a algo que en el periodo se denominaba como burocracia sindical, por ejemplo, fundamentalmente Augusto Timoteo Bandor, un sector que había tenido, digamos, inconvenientes con Ilia, sobre todo en torno, digamos, a la búsqueda de Ilia de cambiar la ley de asociaciones profesionales, que le quitaría, digamos, gravitación a algunas prácticas de los sindicatos más grandes y más burocratizados, en el doble sentido de técnico y políticamente, digamos, poco abierto a la competencia electoral. Y hay un sector del sindicalismo peronista, sobre todo, vuelvo a repetir, digamos, liderado por Augusto Timoteo Bandor, muy predispuesto al diálogo con las autoridades en general, digamos, una experiencia que el sindicalismo argentino había acumulado desde el peronismo, y, digamos, que tiene simpatías por los golpistas. De hecho, Augusto Timoteo Bandor, digamos, participa de la asunción de Onganía. Este gobierno, digamos, de la Revolución Argentina no es conducido solo por Onganía. En el 69 va a haber, digamos, una enorme manifestación popular que va a dar lugar a la emergencia, no solo de nuevos repertorios de acción colectiva, como indicarían las ciencias políticas, sino también, digamos, de la emergencia de nuevos reclamos que nos hablaban efectivamente de una sociedad un poco más moderna y sobre todo, digamos, muy cercana a altos niveles de empleo y de cobertura de las necesidades básicas, lo cual habría reclamos que tienen que ver con un mundo un poco más abundante. Uno está contra las cuerdas, reclama por comer. Cuando uno tiene la panza llena y el trabajo garantizado y la salud y la educación más o menos también, tiene capacidad para reclamar otras cosas que también son, digamos, socialmente válidas. No estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que estamos hablando de otros reclamos que atraviesan no solo la Argentina, ¿no? El 68 y el 69 son los periodos del Mayo francés, de los reclamos que terminan en la plaza de Chapultepec, en México, en la plaza de Tiananmen, en fin. No es solo la Argentina. De resulta de los procesos políticos que se van a desatar a partir del Cordobazo, a mediano plazo, Onganía será reemplazado por Levingston, que no era una persona de una gran gravitación dentro de las Fuerzas Armadas, digamos, y quizás era su virtud esa, digamos, al no ser una persona destacadísima entre las Fuerzas Armadas, podía de alguna manera, digamos, percibirse que ninguno de los dos sectores que componían el ejército, en las dos grandes facciones, que son, digamos, los sectores más católicos, conservadores, que dijimos recién, y otro sector más liberal y técnico, pero al mismo tiempo la vieja disputa azules y colorados, que ustedes estudiaron la clase pasada. Bueno, Livingston puede de alguna manera, digamos, ser una persona que hace que ninguna de las facciones considere que está perdiendo demasiado. De todos modos, Livingston dura muy poco, diría otras metáforas, pero muy poco. Resulta de lo cual, quien era ya para entonces el poder tras bambalina, que era Lanusse, se va a hacer cargo del gobierno hasta que en el 73, digamos, hay un proceso de apertura democrática a partir del cual el peronismo triunfa nuevamente en elecciones limpias, transparentes, democráticas y legítimas. Y yo no estoy diciendo otra cosa que lo que acabo de decir. Entre 1955 y 1973 el peronismo no pudo participar de la política argentina en el sentido de la competencia electoral. O bien porque estaba proscripto aún cuando había formalmente una democracia, o bien porque había una dictadura y no solo el peronismo, sino ningún actor político partidario podía participar. Lo cierto es que cuando volvió a haber elecciones limpias, transparentes y legítimas, el peronismo ganó. ¿Acá estamos de acuerdo? Bueno, pero no solo de política vive el hombre. ¿Cuál es el panorama general, digamos, de la economía mundial en los 60? Bueno, en líneas generales nosotros tenemos un contexto, digamos, de crecimiento económico, un periodo desde la guerra de Corea hasta la crisis del petróleo, decía, de 1952 a 1973, lo que muchas veces aparece primero como el mundo de posguerra, pero luego como el mundo de Bretton Woods, a veces también como el mundo del Estado fordista. Lo cierto es que en líneas generales, y lo dicen, digamos, Gerchuno Filiach, no es que lo está diciendo, digamos,
historiadores o economistas radicalizados. La economía mundial en su conjunto nunca creció, por lo menos de las mediciones que tenemos, nunca creció tanto, ni antes ni después, como entre la guerra de Corea y la crisis del petróleo. En general se identifica como los plateados 50 y los dorados 60. La crisis del petróleo, ya la van a ver en la próxima clase, pero que al mismo tiempo la conocen en Historia Económica y Social General, y si no, la repasan de la misma manera que los acuerdos de Bretton Woods. Porque sin los acuerdos de Bretton Woods, sin entender qué es el FMI, sin entender cómo funciona el Banco Mundial, cómo funciona el GATT, en líneas generales también inclusive cómo funciona la Unión Europea de Pagos, y sin entender qué pasó en la crisis del petróleo, es muy difícil entender este periodo. Pero eso se aprende, chicos, no en Historia Económica y Social Argentina, sino en Historia Económica y Social General. Entonces, por favor, como son materias correlativas, les pedimos que revisen sus apuntes. La Argentina, mientras tanto, estaba atravesando inicialmente este proceso que acabamos de explicar, que se conoce como ciclos de stop and go o arranca y para castellanizarlo, que ya acabamos de comentar sus características, y también comentamos que hacia mediados de los 60, a partir de la Revolución Argentina y hasta el 73, esos ciclos tuvieron cierto nivel de atenuación, digamos. Sobre todo bajo la experiencia del plan Kirchner-Bárcena, que unos minutos comentamos. A la vez, la Argentina había logrado superar algunas trabas que limitaban lo que en la etapa se conocía como desarrollo, que básicamente es el agro estaba atravesando un periodo de crecimiento vinculado a procesos que tienen que ver con el comercio internacional y los precios relativos, pero también a la mecanización, tractorización del agro, digamos, la llegada de nuevas semillas, la inversión en tecnología, los desarrollos en términos estatales de políticas vinculadas, como la creación del INTA, que se había desarrollado en un periodo anterior, pero que empieza progresivamente a dar resultados. El agro empieza a crecer, y si unos años antes se había roto la barrera de los $1.000 millones de dólares, ahora vamos a estar en el torno de los 1.500 millones de dólares, y eso provocaba una cantidad de reservas que facilitaba un poco más las políticas económicas. Digamos, para hacer política económica, entre otras cosas, hay que tener con qué, digamos, ¿no? Bueno, uno podría decir siempre que hace política económica, pero a veces digamos, uno ataja penales y otras veces toma decisiones, ¿no? Y para poder tomar decisiones hay que tener con qué. Al mismo tiempo, la industria marcó una nueva etapa, marcada sobre todo por una mayor integración vertical, digamos, y un proceso de modernización general y cierto, digamos, impulso a las industrias que en la etapa se entendían como dinámicas, que básicamente estaban más asociadas al sector, digamos, pesado, diríamos así, pero teniendo muchos cuidados, pero sobre todo también con alguna capacidad de exportación. En ese sentido, es importante observar que, apoyado por políticas públicas específicas, la Argentina en esta etapa logró exportar industria, y si inicialmente el impacto de la industria en las exportaciones argentinas en el periodo creo que era del 5%, me podés corregir, Seba, pero anda por ahí, en todo caso está en el texto, hacia el final de este periodo, digamos, o bueno, su pináculo, más que al final, va a estar en torno de 25%, ¿no? Digamos, ha cambiado. Una cosa es los valores de esas exportaciones son otro tema, digamos, pero cómo se componía la canasta es importante. De hecho, entre 1963 y 1974, la Argentina atravesó un periodo de crecimiento económico sostenido, cuya tasa de promedio anual, aunque con fuertes oscilaciones, y vamos a ver el impacto de las políticas públicas, la presión de los ciclos de stop and go y las devaluaciones, cómo impactaron este proceso, de un 5% anual que, por supuesto, no es para nada despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque los precios de los commodities mejoraron, ello coincidió con transformaciones tecnológicas y productivas locales que permiten aumentar los saldos exportables. Crece el valor y el volumen de las exportaciones. Crece el valor y el volumen de las exportaciones. De manera tal que entre el 60 y el 64 la Argentina rompe la barrera de los 1.000 millones, estaba trabada desde los 30, pero entre el 65 y el 69 la Argentina está en torno de los 1.500 millones, lo cual, digamos, una diferencia sustancial. En la industria, que tuvo este proceso de mayor integración vertical y de cierta modernización, por otra parte, continuó dependiendo del mercado interno.
Es decir, el destino de esos productos era el mercado interno. Y dependía de ese mercado y, por lo tanto, de las políticas públicas de protección, promoción de la industria y, al mismo tiempo, las políticas fiscales y monetarias relativamente expansivas que permitirían tener salarios relativamente elevados, porque eso era lo que permitía tener alguna capacidad de consumo. ¿Hasta acá estamos claros? En esta etapa, por otra parte, digamos, ustedes ya conocen el plan Previ, ya conocen las discusiones sobre política económica de esta etapa, y conocen que, en general, uno puede decir que frente a los problemas, digamos, inflacionarios, uno puede tener una política monetaria restrictiva, básicamente la idea de que la inflación se controla con una estabilización del gasto y sobre todo con una contracción de la oferta monetaria, y eso se ha aplicado, ha dado resultados variopintos, pero en general no ha controlado el proceso inflacionario. Y otra percepción que cada vez es más aceptada en esta etapa, y es que la inflación es un fenómeno un poquito más complejo y que no responde solamente, y menos aún en Argentina, a las cuestiones monetarias. Por supuesto que es una cuestión monetaria, pero sus orígenes no están simplemente, según esta perspectiva, en la relación entre la oferta y la demanda de dinero. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? En ese sentido, va a ser muy importante entender que las políticas económicas en esta etapa van a combinar políticas clásicas de estabilización, y ahí hay sí ajustes monetarios, fiscales, con políticas más heterodoxas de promoción de diferentes sectores, de crédito para desarrollar algunas actividades, de protección, de mercado interno y también de promoción de las exportaciones. Bueno, vamos a ver varias. En esta etapa, por supuesto, el elemento central es la puja distributiva, que es la confrontación entre los asalariados y los empresarios en torno a los precios, y la idea de que si se devaluaba por un lado, pero no se aumentaba en la misma proporción los salarios, el salario perdía, y al revés. Hay una puja en torno a devaluaciones y aumentos salariales, que es la nota distintiva de todo este periodo, al punto tal, digamos, que el plan, cuando Krieger-Bacena tiene que explicar su plan en los medios de comunicación y sistematizarlo, por ejemplo, como lo hizo en su informe para la Academia Nacional de Economía a finales de los 80, sostuvo, decía, bueno, uno de mis objetivos principales era terminar con la puja estéril entre los trabajadores y los asalariados, que se traducía en una inflación, una espiral inflacionaria. De manera que aparece la percepción de que la inflación es un problema estructural. Ya el estructuralismo como teoría tiene cada vez más problemas, más digamos, predicamento, y luego va a aparecer la idea de que hay una inflación de costos, es decir, que responde a la puja distributiva. La inflación sube porque, digamos, todos pujan y efectivamente se corren porque hay aumentos, y lo demás, una vez que se corrió, se vuelven a correr porque piden, y así estamos. Es un poco la idea de que hay una espiral inflacionario que tiene que ver con los costos y no con la emisión de moneda solamente, digamos. Siempre la idea es solamente, no es una cosa. Recuerden siempre una cosa que hemos conversado en anteriores intervenciones, que es que la inflación no es la enfermedad, sino el síntoma, digamos, ¿no? Es decir, cuando hay inflación es como cuando hay fiebre. No estás enfermo de fiebre, sino otra cosa, y se manifiesta a través de la fiebre. Cuando vos tenés inflación, efectivamente algún problema hay, y entonces hay que diagnosticar cuál es la naturaleza de ese problema. En el diagnóstico de la naturaleza del problema está la terapéutica que vas a desarrollar. Por eso es importante la definición teórica de los problemas, digamos, sociales. Digamos. Cuando uno define cuál es la naturaleza del problema, necesariamente está definiendo también cuáles son las políticas para solucionarlo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, básicamente la idea es que el Estado burocrático autoritario, o sea, la Revolución Argentina, es, entre otras cosas, una respuesta violenta a los problemas del capitalismo periférico, la industrialización incompleta y la modernización social. Seba, ¿querés contar un poco de la gestión de Salimey mientras yo me voy a prender un cigarrillo? Dale. Gracias. Me quedé sin fuego y tengo que ir hasta el termotanque para prender un pucho. Dale. No, bueno, a ver, una cosa que quería agregar para redondear lo que había dicho Juan hace un rato, es que todo lo que él acaba de mencionar
por lo menos espero que les ayude a pensar un poco cuando escuchen, sobre todo en medios de comunicación o lean en redes sociales, esa idea que se ha instalado fuertemente a nivel social, que sostiene que el país se estancó hace 70 años, es decir, básicamente cuando apareció el peronismo, y justamente lo que estamos viendo acá es que sucede todo lo contrario, es decir, desde la aparición del peronismo y sobre todo desde la caída del peronismo en el 55 hasta por lo menos el año 76, cuando se da el último golpe de Estado, la economía tuvo sus más y sus menos. No hubo un estancamiento absoluto como muchas veces se sostiene, sino que, digamos, todo lo contrario, hubo intentos digamos, de ir para algún lugar, sobre todo en materia de industria, y eso no quitaba que la economía no tuviera problemas, y que la industria tampoco pudiera dejar completamente atrás esos problemas estructurales que tenía, pero por lo menos había un horizonte, y el horizonte que no se discutía era que la industria era el camino, sobre todo en los años 60 era una creencia muy extendida, para poder sacar a un país del subdesarrollo. Ahora, ya digamos, en el caso de la Revolución Argentina propiamente dicha... ¿Puedo decir algo, Seba, pero solamente muy cortito y te Sí, dejo seguir hablando? Digamos, cuando Seba dígale. dice, hay convencimiento de que el sector industrial es el buque insignia del desarrollo argentino, está diciendo que hay una convicción de que son necesarias desarrollar políticas de protección a la industria, de cierta expansión del gasto público. Si no, no se puede desarrollar porque Argentina no tiene esas ventajas comparativas. ¿Se entiende? El asunto es cómo desarrollarlo sin morir en el intento. Argentina no se puede industrializar espontáneamente. ¿Por qué? Porque el mundo ya está industrializado. ¿Se entiende? Entonces, ok, yo me tengo que industrializar. La pregunta es, cómo me industrializo yo, perdón, en un mundo ya industrializado? Te devuelvo la palabra, Seba. Sí, claro, aparte en estos años los debates que va a haber no van a ser, digamos, sobre la industrialización en sí, sino, digamos, qué tipo de industrialización, o sea, qué le damos privilegio al capital extranjero y a las empresas transnacionales, o apostamos por la industria y el capital nacional. Básicamente esos serán los debates, pero siempre dentro de un marco que integraba a la industria. Y esto, digamos, lo vamos a ir viendo a lo largo de este gobierno militar, que va a tener diferentes momentos. En este primer momento, el primer ministro de Economía es un empresario que venía, digamos, de lo que sería el sector católico, que lo que hace es una devaluación porque el país estaba en ese año 66 próximo a una crisis de balanza de pagos para poder corregir justamente esos problemas. Sin embargo, no pudo controlar lo que era una situación de recesión, de baja del consumo, de inflación, y sobre todo se le criticaba el no haber ido a fondo contra uno de los actores corporativos más importantes, que eran los sindicatos, derogando la ley de asociaciones profesionales. Eso lo va a enemistar con un sector de los militares como también del empresariado. Y después, digamos, la gota que rebalsa el vaso y que va a significar su salida y el reemplazo por Krieger Bacena es la sanción de una ley de abastecimiento que básicamente lo que buscaba era castigar a aquellos comerciantes y empresarios que supuestamente se aprovechaban y aumentaban precios. Que justamente, si ustedes habrán escuchado, en estos momentos se está discutiendo algo parecido. Bueno, Salimey lo terminan eyectando a este buen hombre y lo van a reemplazar por Krieger Bacena a principios del año 67. Krieger Bacena era un individuo que tenía fuertes contactos fundamentalmente con sectores financieros a nivel internacional. Va a implementar un plan
En este caso va a ser una combinación de componentes ortodoxos con componentes heterodoxos. Digamos, me imagino que por ahí tienen que tener en claro qué significa la heterodoxia y la ortodoxia. No sé si lo tienen en claro, si lo saben. Hagamos una pausa acá, entonces, ¿lo tienen claro? Claro. No. ¿Alguien más? No. Bueno, empecemos a pensar. Aquí con qué asocian las políticas ortodoxas. Porque muchas veces por lo que leí en el texto, en el libro, perdón, habla mucho de políticas ortodoxas unido al FMI. No, es una tensión, por supuesto, digamos. Ustedes saben, yo lo único que voy a decir que el FMI, ustedes estudian Estudio Económico y Social General, se creó básicamente para equilibrar los déficits de balanza de pagos, para sostener un tipo de comercio internacional multilateral basado en un tipo de cambio fijo. Permitía, por supuesto, devaluaciones correctivas, menores, pero lo permitía. Bueno, Oscar, y con lo clásico, el asunto que es lo clásico, ¿no? Puede ser con devaluaciones, recortes de salarios, una política más restrictiva. Una política monetaria, fiscal, mucho más restrictiva, sí, pero básicamente ¿con qué? Una política monetaria menos expansiva también se puede asociar a eso. Sí. Pero ¿de dónde vienen las recomendaciones, digamos, de la ortodoxia? ¿Qué se entiende por la ortodoxia? De una teoría más liberal clásica, capaz. Exactamente, con Cuando políticas estábamos que chicos. asociamos con lo que denominamos como liberalismo, sin entrar en disquisiciones, porque, digamos, acá, bueno, sí, voy a hacer esta disquisición porque es importante. Una cosa es Perón, otra los peronistas. Una cosa es Maradona, otro los maradonianos, una cosa es Stalin, otro los stalinistas, otra cosa es Marx, otros los marxistas, y pues hasta el fin del mundo. Y otra cosa son Adam Smith y Ricardo, otra Jevons, Menger y Balras, y otra lo que conocemos como políticas liberales. ¿Por acá estamos de acuerdo? Pero de alguna manera, digamos, las políticas liberales están asociadas a las recomendaciones similares, digamos, cuya inspiración tenía que ver con el funcionamiento clásico bajo el dominio del patrón oro. Básicamente se apuntaba al equilibrio de la balanza de pagos y se entendía que el ajuste interno debía ser resultado del ajuste externo, de un grosísimo modo, lo cual recomendaba que la política monetaria, fiscal, debía, digamos, ser prudente en el sentido de respetar las pautas del comercio internacional, y políticas, digamos, luego más asociadas a Keynes, o las ideas keynesianas, que grosísimo modo, sin entrar en ninguna disquisición teórica compleja, uno puede asociar con políticas monetarias y fiscales expansivas, con la idea de que la inversión pública debía ser, digamos, no solo un elemento para dotar de infraestructura a la asignación de recursos a través del mercado, sino que el Estado podía actuar no solo cíclicamente, sino contracíclicamente por un lado, pero al mismo tiempo favoreciendo el desarrollo de algunos sectores o inclusive del mercado interno, con la idea de que, en rigor de verdad, la política puede tener, digamos, en la política puede haber cierto lugar para la planificación, lo cual, digamos, supone diseñar un programa de metas y un destino deseado para la economía. Luego de eso, digamos, la heterodoxia sí, efectivamente, en términos más populares, está asociada con salarios más elevados, digamos, con cierto control de las exportaciones, en el sentido de que, vuelvo a repetir, la Argentina exporta bienes canasta, ya lo charlamos esto en otras oportunidades, y al mismo tiempo, digamos, altos salarios implican, porque son bienes canasta los que exporta la Argentina, menos saldos exportables, digamos, ¿no? Eso requiere, digamos, necesariamente, una vez que se establecen esas políticas, cierto control del comercio exterior, digamos, con la idea de transferir recursos del sector rural al sector urbano, entendiendo por sector urbano ahora, en términos más coloquiales, el sector industrial, que no necesariamente alcanza los niveles de eficiencia promedio internacional, digamos. Se entiende que estas políticas entenderían, grosso modo, que efectivamente el sector industrial argentino no tiene los niveles de eficiencia de la frontera tecnológica y productiva,
pero que sin embargo son necesarios de estimular, con la expectativa de que el propio proceso condujera o conduzca al desarrollo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno habla, digamos, de políticas de prudencia fiscal, en general, digamos, sí, muchas veces esas políticas estuvieron asociadas a programas de ajustes monetarios y crediticios, a ciertas devaluaciones que tendían a solucionar la crisis de la balanza de pago por esa vía. Y por otro lado, digamos, las políticas expansivas están asociadas a cierta heterodoxia. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Y acá el nivel salarial es decisivo y esto es parte de la puja distributiva. Digamos. La capacidad de compra real del salario es finalmente lo que en gran medida también está en juego. Digamos. Lo estamos haciendo de grosso modo. Y justamente lo estamos diciendo de grosso modo porque las cosas son un poco más complejas de lo que a principio parece. En el sentido de que Krieger Bacena finalmente va a ser el ministro de la Revolución Argentina, ministro de Economía de la Revolución Argentina. Y va a aplicar un programa. Krieger asume en enero del 67. El golpe de Estado se ha dado en junio, de manera que, como ven, duró muy poco Salimey. Y el 13 de marzo va a anunciar un plan económico de estabilización y desarrollo que se conoció luego popularmente como Plan Krieger-Bacena. El 29 del 5 del 69 va a tener lugar el Cordobazo, y uno de los efectos del Cordobazo es la renuncia de Krieger-Bacena, aunque, digamos, es reemplazado por Danilo Pastore, que era el presidente del CONADE, y uno de los lugartenientes de Krieger-Bacena, digamos. De manera que en algún punto se sacrificó un ministro, pero no necesariamente el desarrollo de la aplicación del plan, aunque vamos a ver que Danilo Pastore también, digamos, dura muy poco y finalmente devalúa, que es una cosa que está en el corazón, en las antípodas de que el plan originalmente se había, digamos, planteado. ¿Cuál es el diagnóstico? Y acá vuelvo a repetir, el problema del diagnóstico es fundamental porque el diagnóstico digamos, define el tratamiento. Sin negar, digamos, los problemas monetarios, digamos, aparece la idea de que en Argentina el problema de la inflación era de costos. En ese sentido, Krieger, a pesar de ser una persona, digamos, Krieger había sido ministro de la Revolución Argentina, que vuelvo a repetir, no fue ninguna revolución, la Revolución Libertadora de 1955. Lo vuelvo a repetir, no fue una revolución, sino un golpe de Estado, y no liberó a nadie, porque en Argentina no había dictadura, sino un gobierno democráticamente electo, con todos los problemas que tenía el peronismo, pero inclusive todos los problemas que tenía el peronismo para respetar las prácticas de la sociedad civil, pero que en todo caso, de todos modos, había sido electo por los votos. Es una persona con muy buenos vínculos con las finanzas internacionales, con los organismos multilaterales, y una persona asociada al ala liberal de la Revolución Argentina y con un perfil mucho más técnico, ¿no? Es decir, un economista que se asume más como un técnico que como un político. La perspectiva de Krieger, a pesar de ser, digamos, en muchos sentidos un liberal, es que la inflación argentina es un problema de costos. O que había que incluir en el diagnóstico que en la inflación argentina había un problema de costos asociado a la puja distributiva. Y que había que cortar con la puja distributiva porque eso necesariamente alentaba las expectativas inflacionarias. Y las expectativas de los actores, de alguna manera, condicionan su comportamiento en el mercado. Al mismo tiempo, Krieger no necesariamente renegaba de las políticas de promoción económica en general, pero identificaba que la asignación de recursos no era la eficiente. Digamos. No había una asignación eficiente de recursos. Y que el Estado tenía que intervenir para asignar eficientemente los recursos. Que la combinación del control de la inflación y una asignación más eficiente de recursos orientada al desarrollo económico y a eficientizar la economía
y a eficientizar la economía. Acá el discurso y las políticas eficientizadoras son centrales. Iban a provocar primero una etapa de crecimiento y luego una etapa de desarrollo. Por supuesto, el plan no casualmente se llamaba Plan de Estabilización y Desarrollo, y de hecho las primeras políticas son políticas de estabilización. Políticas un poco más clásicas. Entonces, más ortodoxas. En ese sentido, el plan de Krieger-Bacena, como efectivamente había indicado Sebastián, combina políticas ortodoxas con políticas heterodoxas. En una primera etapa, donde tienen, digamos, si ustedes quieren, un mayor predominio de iniciativas de estabilización, hay 2 o 3 medidas estrellas. La primera es una devaluación de aproximadamente el 40%, pero junto con la devaluación, el anuncio de un tipo de cambio fijo. La Argentina tenía un atraso relativo monetario, pero mucho menor que el 40%. Krieger devalúa, permítanme la metáfora, de más, porque la idea era generar un colchón para morigerar las expectativas devaluatorias, es decir, existe un dólar convertibilidad, chicos, digamos, uno divide, digamos, los depósitos de la masa monetaria en general, digamos, por el stock de reserva y te da un precio, ¿no? Digamos. Y lo Krieger lo tenía muy superior al dólar convertibilidad, el tipo de cambio, lo cual generaría un colchón que, vuelvo a repetir, alejaría las expectativas inflacionarias. Pero además de eso, y acá empiezan a aparecer los componentes ortodoxos, ¿qué se había aprendido, digamos, hasta el 66? Que en general las devaluaciones lo que habían provocado eran efectos recesivos y una transferencia sectorial de recursos desde el sector urbano al sector rural. Y Krieger quiere evitar eso. ¿Cómo lo hace? Establece retenciones. Si se va a devaluar, pero el dinero que va a ganar de más aquel que esté exportando, no se lo va a quedar enteramente, porque el Estado le va a capturar entre el 20 y el 25%. O sea, establece retenciones que luego, digamos, se irán modificando. No quiero decir la metáfora de móviles porque no quiero ser anacrónico, pero lo cierto es que las retenciones se fueron modificando en función de los precios internacionales, y que en el momento inicial estaban en el 20-25%, finalmente van a estar en torno del 8%. Pero a la vez también se disminuyen los derechos de importación, es decir, como va a ser más caro importar, se disminuyen los derechos de importación para que la devaluación no provoque los efectos recesivos sobre el mercado interno del sector industrial. Por otra parte, digamos, con el objetivo de un poco controlar también la puja distributiva, por supuesto que el control de la puja distributiva venía dado por las Fuerzas Armadas. Krieger también va a extender los convenios salariales. Necesitamos hablando de paritaria, chicos. Es decir, va a suspender la paritaria, va a dar un aumento del 20%, del 20%. Si mi memoria no me falla, va a un aumento salarial, sí, en torno al 20%. El 20%, tengan cuidado, podés revisar en Coroli Berini ahí rápido, Seba. A ver. Sí, dale, yo me fijo. Después de todo, que estoy escribiendo un artículo sobre el que va a ser. Pero bueno, es un viernes a las 22:18, chicos, tengan piedad. Va a haber un aumento salarial, pero al mismo tiempo se suspenden las negociaciones colectivas por 18 meses. Eso, digamos, por un lado pone en suspenso la puja distributiva y suspendería la inflación de costos. La idea ahí que me preguntaban recién por los derechos de importación, chicos, es que se hace más barato importar. Bueno, se hace más barato, digamos. Cuando vos devaluás, encarecer las importaciones. Si vos bajás los impuestos a las importaciones, haces que ese aumento sea menor, digamos, ¿se entiende?
Por lo tanto, no es tan difícil importar. Y recuerden que la industria necesita para funcionar importar capital y energía. También... ¿Dejas agregar algo, Juan? Sí, claro. Una cosita. No, aparte, digamos, se hizo una devaluación, pero a la vez fue una devaluación que se compensó con otras medidas, básicamente porque lo que se buscaba evitar era que el asalariado, el trabajador, perdiera en esa devaluación, sobre todo porque cada devaluación lo que hacía era restarle poder de compra. Y siempre hay que tener presente que el objetivo del plan económico era fomentar la industria. Y la base de la expansión económica, más allá de que había una mirada puesta en poder exportar a futuro, estaba puesta en el mercado interno. Entonces, si se le quitaba poder adquisitivo al trabajador, el trabajador no podía comprar, y eso redundaba en una baja de la demanda, y obviamente que terminaba afectando al empresariado industrial. Básicamente por eso es que se hace esa devaluación controlada, es decir, un intento, digamos, de que de alguna manera todos traten de ganar algo, aunque sea, bueno, el sector agropecuario no se lleve toda la devaluación, otra parte del Estado, y que tampoco los trabajadores se vean tan perjudicados, porque de ellos dependía el consumo de los bienes industriales en el mercado interno. Sí, Juan, ahora... Chicos, ¿para qué se devalúa? Para volvernos competitivos en el comercio exterior. ¿Y por qué? Y porque... Dicho así no significa nada, David. Por eso te dije por qué. Dale, seguí, desarrolla más. Si no es lo mismo devaluar que no devaluar, digamos, ¿no? Y entonces, además, no hay que ser, digamos... Porque el plan... Espera un segundo, ya te doy la palabra de vuelta. Y no hay que ser tan provinciano, porque yo soy argentina, devalúo. ¿Y qué hacen los uruguayos? No devalúan, son tontos además los uruguayos. Yo me hago más barato así por política económica. También van a devaluar. ¿Y yo qué hago? Volvés a devaluar. ¿Ellos qué hacen? Vuelven a devaluar. ¿Y yo qué hago? ¿Entendés por qué no es tan fácil devaluar? No es que yo digo, sí, devaluemos, total, los demás son todos salames que se quedan quietos. Supuestamente. No, pará, entienden esto y entienden por qué el FMI se ocupa de prestarte plata para que vos no devalúes. ¿Entienden sí o no? Pasa que una devaluación también incrementa el... Pero, ¿entienden o no, chicos? Vamos, ustedes van a ser profesionales de ciencia económica. Sebastián y yo somos profesionales de humanidades. Son ustedes los que tienen que entender esto. ¿Entienden sí o no? No. Yo entiendo que lo hace para poder evitar que tengas mayor deuda. O sea que un organismo de pará, un segundo, escuchame tu lógica, David. Un organismo de crédito en realidad existe para que vos no tomes crédito. O sea, porque si vos devaluás y tenés deuda externa, aumenta, o sea, debes más plata, o sea. No, porque vos tomaste en divisa. A vos te cuesta todo caso más pagarla, pero la deuda no aumentó. Bueno, eso, cuesta más pagarla. O sea que el FMI te presta plata para que te cueste menos. Si vos tenés que pagar en divisa después. ¿De qué trabaja el FMI, chicos? El FMI o la idea era que fuera un estabilizador de las economías, ¿no? ¿Y cómo estabiliza? Presta plata para que no queden, para que no devalúen precisamente, porque si viven devaluando se va toda la economía al diablo. ¿Y por qué yo me devaluaría si en realidad tengo vocación de ser más barato que vos? Porque va a encarecer el costo de vida interno, porque vos empezás a exportar más y... O sea que el FMI en realidad existe para que los pobres trabajadores no tengan un costo de vida más caro, David. Eran socialistas al final, tipo. No, prestamista, pero con condiciones sí, pero no me digan eso, porque por supuesto yo también, digamos, pedime el auto prestado, a ver si te lo doy así como así.
La idea, chicos, por supuesto es una concepción, digamos, de la economía que tiene que ver con las ideas más bien de funcionamiento del patrón oro, liberales, es que los cambios de los precios se correspondan con las productividades relativas. El problema es que las productividades relativas son desiguales. Por lo tanto, en el comercio internacional algunos se quedan con los términos de intercambio favorables. ¿Se entiende? Entonces, otros... ¿Podría volver a repetir, por favor? Entonces, otros tienen que exportar más para poder pagar lo mismo. Porque hay un valor agregado, pero no tienen otro no. Si vos tenés que pagar más, ¿de dónde sacas la plata? En algún momento va a tener un problema de la balanza de pago. Para atraer inversiones sería. No va a tener un problema de la balanza de pago. Salgan del mito, por el amor de Jesucristo. En algún momento vos estás comprando algo que es más caro que lo que vendés. Vos comprás industria y vendés vaca. ¿Se entiende? De hecho, es lo que Esperen un segundo. Salvo que las vacas sean infinitas, en algún momento, si la relación de intercambio favorable a la producción industrial, vos, que vendés vaca, y la relación de intercambio no te favorece y no te queda con el valor agregado, va a tener un problema. Y entonces se te van a ir las reservas, porque vos tenés la misma necesidad de importación, pero el valor de lo que exportás es menos. Entonces en algún momento vas a tener que pagar no con productos, sino con reservas. Ustedes creen que el comercio, ese es parte del problema, que el comercio internacional se hace con plata. Y no se hace con plata, chicos, porque la plata no es una cosa. El dinero es una relación social que refleja movimientos reales de la economía. Vos tenés dólares porque vendiste soja. No tenés dólares porque hay una planta de dólares. ¿Se entiende? ¿Cuánta soja tenés que vender para comprar una heladera? Ahora, no se cambian soja por heladera. En el medio interviene el dinero. Vos tenés una cantidad de reserva. Si todos los años tu economía gasta, prender y apagar la luz de tu economía, con las exportaciones, importaciones y todos los gastos sociales, fiscales que vos tengas, sale 100 dólares. Y tu tipo de cambio es 2-1. Vos necesitas recaudar por el comercio exterior y por el comercio interior 200 pesos, si no estás frito. Si recaudás 199, tenés que pagar con tu reserva. Ahora, si te empezás a quedar sin reserva, el que tiene dinero en tu banco dice, che, escuchame, en algún momento este pibe va a devaluar, me voy. Si ese tipo se va, vos tenés menos reserva. Entonces decís, no, pará, devaluemos, porque se me escapa la tortuga. Y al resto del mundo te dice, mirá, resulta ser que el señor va a devaluar. Y eso, digamos, de hecho pasó, hubo competencias devaluatorias, ¿sí? Con la década del 30, digamos, y así le fue al mundo. Entonces el FMI, que no es una institución noble, pero el FMI surge como un ente, digamos, como un fondo de financiamiento, especialmente con el objetivo de equilibrar las balanzas de pagos de los países que son socios para sostener un tipo de cambio multilateral, es decir, abierto, sin restricciones, sobre un tipo de cambio fijo. ¿Entienden? ¿Entienden sí o no? Sí, ahora vamos bien. En un momento yo digo, mira, voy a evaluar igual. Voy a evaluar porque no me da para más. El negocio con el FMI me lo permite, no me lo permite, voy a evaluar igual. ¿Cuál es el sueño de todo devaluador? Si yo devalúo 20%, ¿qué tiene que pasar? exportar un avance. No. ¿Qué tiene que pasar? Yo devalúo 20%, ¿qué tiene que pasar? Con los precios. ¿Qué tiene que pasar con los precios? Son más baratos frente a... No, ¿qué tiene que pasar con los precios? Yo devalúo 20%, ¿qué tiene que pasar con los precios? Mi expectativa, yo soy el devaluador, ¿no? Que queden atados al valor de la moneda. Nada, no tiene que pasar nada, no tiene que correr ningún precio. ¿Se entiende? Si yo devalúo 20% y todo me sube 20%,
tengo el mismo problema real que antes, pero en otro valor nominal. Lo único que hice fue agudizar el problema nominalmente. ¿Se entiende? Entonces la alquimia es cómo hago yo para devaluar y que los precios no se muevan. ¿O no les pasa a ustedes que les suben el salario 28% pero los precios 29%? Sí, estamos lo mismo, sí. Bueno, pero, chicos, ustedes son los profesionales de ciencia económica, no nosotros, ¿eh? Repito, son ustedes. Como dijo Sebastián, hay una estrategia que incluye devaluar para que la Argentina tenga, digamos, cierta capacidad frente al mercado internacional, al mismo tiempo en un volumen suficiente para que no haya corridas contra el peso, entro y saco la plata y juego contra vos, y al mismo tiempo no se corran los precios. Y para que no se corran los precios, hay un impuesto a las tenencias de divisa y hay un acuerdo de precios, se congelan los precios. No por la fuerza, pero un acuerdo con las 500 empresas líderes. Y bueno, si vos no movés los precios, si vos dejás los precios en el mismo lugar, yo te doy créditos e incentivos fiscales. Y esos créditos van a ser para el desarrollo de nuevas infraestructuras. O sea, vos, digamos, crédito a la inversión, pero yo te lo doy. Y te doy incentivos fiscales. Pero vos no muevas los precios. Porque si no tengo el mismo problema real, pero con otro nivel nominal. Al mismo tiempo, decir, bueno, ¿cómo hago yo este colchón? Voy al FMI y le digo, escuchame una cosa, amigo. Yo no voy a mover los precios. Yo tengo un tipo de cambio fijo. Necesito fortalecer este programa con una buena cantidad de reservas. ¿Usted tiene bien a considerar prestarme dinero para que yo engrose mis reservas y al mismo tiempo pueda desarrollar inversiones en infraestructura? Y esas inversiones en infraestructura y ese proceso de modernización económico me permitirá luego mejorar mi posición relativa respecto a la eficiencia internacional promedio, pero sin recurrir a estrategias de política monetaria y a devaluaciones competitivas. Y el FMI le contesta, pero por supuesto, mi amigo, yo trabajo de equilibrar balanzas de pago para evitar que haya devaluaciones competitivas. Ahora bien, además en estos casos, ¿cuándo te presta plata el FMI? Dije recién, prender y apagar la deuda del Estado, hipotéticamente vamos a suponer que te vale $100. O 100 la divisa que sea. Vos tenés un 2-1, necesitas recaudar 200 por el comercio exterior, y por el comercio exterior el equivalente a 200, que son $100. Si vos recaudás 199, te falta 1. Pagás con tu reserva, la tenés complicada, y en un momento decís, bueno, escúchame FMI, mire, yo estoy recaudando 199 y tengo que pagar por 200. Entonces el FMI en esos casos, obviamente, ¿qué te contesta? Mire. No. No, ¿cómo que no? Si no, ¿por qué tenés deuda externa, David? ¿Que el FMI nos presta plata? Piensen, por favor. ¿Qué te dice el FMI? Bueno, escúcheme, yo le presto. Pero usted viene a verme a mí porque tiene un problema. Necesita 200 por recauda 199. No se haga problema. Yo le presto lo uno que le falta. Yo le presto. Pero el año que viene, pues yo le voy a poner un interés a usted, pues yo soy una sociedad de beneficencia. Vamos a poner del 10%. Entonces, usted tiene un problema este año que es que le falta 1, yo se lo presto. Pero el año que viene, si usted no modifica nada, le va a volver a faltar ese 1, más el 1,10 que me debe a mí, porque 1 le presté y 10% le cobró de interés. O sea que en realidad tiene un problema de 2,10 el año que viene. ¿Se entiende? De 2,10 pongan cualquier número. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me entienden? Como yo no soy una institución de desarrollo, sino de crédito para financiar las balanzas de pago, te digo, bueno, mire, usted tiene que hacer ajustes para que me pueda devolver. Ah, yo no quiero hacer ajustes. Bueno, se equivocó en institución, mi amigo. Ahora bien, existen otras instituciones en un mundo, digamos, fordista, 52, 73, destinado al desarrollo de infraestructura. El Banco Mundial. Pero estas cosas nosotros no las vamos a enseñar porque ustedes tienen económica y sociedad general. Historia económica y sociedad general. Vuelvan a sus materiales. ¿Hasta acá estamos de acuerdo?
Al mismo tiempo, digamos, un elemento de ineficiencia identificado por Krieger era, digamos, el atraso relativo de los precios de las tarifas, que se van a aumentar, y un proceso de racionalización administrativa, digamos, de controlar los gastos del Estado, que permitirían, digamos, hacer ahorros de tipo fiscales. Por otra parte, también va a haber una serie de reformas financieras, una de las cuales es central, digamos, es doble, digamos, es central, es doble, es, por un lado, habrá tasas de interés positivas. Desde el peronismo en adelante, en general, las tasas de interés eran negativas. Si la inflación era de 10, la tasa era de 3, todos los años le gané 7. O sea que en buena medida los créditos de las empresas públicas, a las empresas del sector público, básicamente eran subsidios. Subsidios que, por otra parte, como nos han enseñado los estudios sobre el Banco de Crédito Industrial, sobre todo, se orientaban a financiar capital circulante y no capital fijo. Es decir, básicamente salarios y costos de administración cotidiana y no reconversión productiva o dotación de infraestructura. Con Krieger decimos, ustedes, señores, en primer lugar, tasa de interés positiva. Pide plata, tiene que pagar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, los créditos, por ejemplo, del Banco Industrial, que muy bien lo muestran con Oliverini, no serán para financiar capital circulante, sino para financiar capital fijo. Usted, digamos, tiene que tener nuevas infraestructuras, nueva tecnología, nueva máquina, nueva empresa, nuevas instalaciones, y yo para eso le presto. Si no, no. Y eso no es menor, porque lo que se busca es ligar el crédito al desarrollo. Una pregunta clásica de la economía es, bueno, ¿puede haber crecimiento sin crédito? Bueno, es difícil. Ahora, para eso yo tengo que poder generar un mercado de capitales. Ahora, si las tasas de interés son negativas, es difícil, ¿no? Sin contar el financiamiento de cuasi rentas, que no vamos a entrar en eso ahora. Acá estamos todos de acuerdo, ¿entienden? Porque es un programa que combina políticas ortodoxas con heterodoxas. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profesor. Bueno, los resultados del plan Krieger-Bacena en el corto plazo fueron extremadamente exitosos. Juan, sí. Juan, ¿me dejas una cosita agregar? Claro, sí, sí. Mira, hay una cosa que tiene que quedar clara, digamos, como parte de lo que sería el costado heterodoxo del plan, que es que la política crediticia y monetaria va a ser expansiva, no contractiva. Expansiva. Es decir, ahora vamos a tener un Estado que va a gastar menos, que recauda más, y el hecho de poder ir controlando la inflación lo que hace es una remonetización, es decir, el dinero recupera valor, y de esa manera, al subsidiar menos, porque hubo un reajuste de las tarifas de servicios públicos, ese dinero se va a utilizar, por ejemplo, para incentivar la inversión privada. Y ese es, por ejemplo, uno de los costados heterodoxos del plan. Ahora sí. El congelamiento de precios también, digamos, acuerdos de precios. No sé, ahí no sé, digamos, ¿qué diría una política liberal? Bueno, que las cosas valgan lo que el mercado diga que tienen que valer. Claro. Y acá no, ¿qué se cree? No, los precios son resultado de una negociación. Ahora bien, la inflación bajó del 32 al 7. Increíble. No, increíble no, chicos. Increíble no. Increíble no. ¿Por qué? Fantástico. No, tampoco. ¿Por qué digo todo eso? Porque nosotros no estudiamos el mundo de los modelos, chicos. Está muy bien, que no tengo nada para decir. Ni estudiamos la mano invisible del mercado. Nosotros estudiamos la mano visible del mercado y las políticas económicas, que actúan sobre actores concretos y que entonces pueden dar resultados concretos. Malos, buenos, medianos, no importa, pero los dan. La inflación bajó del 32 al 7. El congelamiento de precios de salarios, más las retenciones, mantuvieron la capacidad salarial, como dijo Sebastián, lo cual fue, digamos, un elemento central del estímulo del crecimiento industrial. Hubo, por otra parte, una reducción del déficit, básicamente se recaudaba más y se gastaba menos. Fíjense que se le están quitando recursos a distintos actores. A los trabajadores se le aumentó menos que la inflación.
Al sector exportador rural se le está cobrando retenciones. A los que van a pedir crédito para industrias, muy bien, pues usted va a pagar interés. ¿Se entiende? A las empresas líderes, ¿usted quiere crédito? No hay problema. Pero no le suba los precios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay un aumento de créditos para el sector privado, digamos, Sebastián acaba de explicar por qué, y sobre todo un aumento de la participación del Estado en obras de infraestructura. El Chocón Cerros Colorados, desarrollos vinculados a Tucha, pero también, digamos, una cosa, el plan Krieger-Bacena apuntaba hacia la eficiencia y la integración vertical del sector industrial, sí, pero sobre todo, y apuntaba a las industrias dinámicas genéricamente, es decir, es una política industrial menos sectorizada que la del desarrollismo de Frondizi. Acá no es, digamos, acero más petróleo, ¿se entiende? Es el sector industrial eficiente. Aquel que es competitivo internacionalmente. Las manufacturas. No. El sector industrial, eficiente. Porque al mismo tiempo son los sectores en general eficientes. Dije industrial, pero no hablando de la política industrial. Los sectores eficientes. Los que son competitivos en el mercado internacional. Esto es muy importante. De la misma manera, digamos, hay un importante desarrollo de infraestructura y sobre todo mucha inversión en sectores como la construcción, piensen en el Plan Federal de Vivienda, mucha inversión como la construcción, y esto lo identifican muy bien Malón y Zurruil, quien luego va a ser ministro de Economía de Alfonsín, el impulso a sectores industriales o con capacidad, digamos, sobre más que industriales sí, pero sobre todo con efectos multiplicadores, como la construcción, que son menos dependientes de las importaciones de capital. ¿Se entiende? ¿Entienden, chicos? Entonces está estimulando el crecimiento de sectores que al mismo tiempo no presionan tanto sobre la balanza de pagos. Inicialmente hay, digamos, muchos despidos del sector público. Pero, digamos, tal como profetizaba el plan, digamos, como esperaba el plan, esos despidos rápidamente fueron incorporados por las industrias dinámicas, digamos, sobre todo, por ejemplo, con el automotriz, por ejemplo. El salario real fue afectado, pero fíjense que la caída del salario es mucho menor que la devaluación, digamos, y de alguna manera fue compensada con los aumentos de la ocupación. Y estamos siguiendo los argumentos de Coroli Bellini. Vamos a dejarlo acá. ¿Acá estamos de acuerdo? ¿Cuáles fueron las dificultades del plan Krieger-Bacena? En el corto plazo, digamos, la política económica y el marco constitucional, y básicamente esto quiere decir la inestabilidad, pero sobre todo, digamos, las dificultades para incorporar la democracia y el peronismo como actores relevantes, lo cual va a dar por lugar un régimen que es ilegítimo. Esto se va a manifestar en el cordobazo. Por otro lado, efectivamente la afiliación se controló, pero un 7% anual, de todas maneras, genera un atraso cambiario que va a presionar sobre la moneda. Luego hay factores, digamos, fortuitos, que son una caída del precio de la carne, que son exportaciones. Por otra parte, digamos, el atraso cambiario desalentó las exportaciones y el despegue económico, y alentó a las importaciones. Eso, digamos, fue generando una presión sobre la balanza. Por otra parte, la tregua impuesta por la puja distributiva, la tregua impuesta a la puja distributiva, no a la industria distributiva, a la puja distributiva, perdón, tenía un plazo de 18 meses y, digamos, venían momentos en los que habría que reabrir las paritarias, y eso, digamos, generaba un horizonte no tan claro.
Y por otro lado, efectivamente, el proceso de maduración de las inversiones que habían tenido lugar durante el desarrollismo y las transformaciones industriales impulsadas por el Plan Krieger-Bacena dieron por lugar a nuevos trabajadores urbanos y una nueva dirigencia gremial mucho menos burocratizada, con una relación mucho más directa con los trabajadores a nivel de la fábrica y con reclamos mucho más propios de trabajadores más modernos y con salarios más elevados. De hecho, digamos, los trabajadores que en términos relativos más cobraban eran los trabajadores de Córdoba que estaban ligados a las manifestaciones del Cordobazo. Krieger-Bacena dirá en algún momento, digamos, que me derrocaron los trabajadores mejor pagos del país. Finalmente, luego del Cordobazo, Danigno Pastore asume por Krieger-Bacena, ya lo preguntamos. Inicialmente hubo un aumento salarial del 20%, resultado básicamente de estas políticas. Hay una inflación que continúa, vacuna en el sentido de que hay un aumento de los precios de la carne en el mercado interno e internacional. Finalmente renuncia Pastore en el 70 y hay una devaluación. Y eso sería, digamos, bueno, en realidad el que devalúa es Moyano Llerena, o sea, renuncia Pastore y el que devalúa es Moyano Llerena, que es el ministro de Levingston, y efectivamente con la devaluación de Moyano Llerena, uno podría decir, termina el plan Krieger, porque se devalúa, digamos, el tipo de cambio fijo era el buque insignia del plan. Va a asumir Aldo Ferrer, que tendrá, digamos, volverá a las culturas económicas un poco más nacionalistas, vuelve a devaluar, hay una expansión del gasto público, se reinstalan los controles de precios, se vuelve al sistema de paritarias, lo cual provoca un 30% general de aumento de los salarios, hay cierta flexibilización del crédito, y sube, pero finalmente el resultado es que sube la inflación, no se puede controlar, del 14 de 1970 al 35. La gestión de Ferrer intentó una vuelta al proteccionismo, con un aumento de los derechos de importación, con restricciones a las inversiones externas, que habían tenido mucho lugar durante el plan Krieger. Una de las críticas al plan Krieger fue la extracción de la economía, sobre todo de las grandes empresas. Y hay una promoción a las empresas nacionales, por ejemplo, la ley de compra argentino. Pero en líneas generales su gestión se limitó a administrar las presiones inflacionarias con una indexación gradual de la economía. En marzo del 71, la NU se destituye a Levingston y finalmente se suprime el Ministerio de Economía, lo cual, digamos, si bien se continúa con las políticas monetarias y crediticias expansivas, digamos, con cierta economía relativamente heterodoxa, finalmente, digamos, la estrategia final de la Revolución Argentina es apostar por la primacía de los conflictos políticos e intentar de alguna manera un regreso un regreso al peronismo. Siendo las 22:46, me parece prudente dejar aquí la clase. Si es que, como les parece, no hay más preguntas. Profe, en el cronograma dice que saltemos de la página. Sí. Sí, lo dice. Son dos segmentos distintos del capítulo. Yo la parte que no di hoy es la segunda parte, que era de los sectores productivos. ¿Hay alguna pregunta? Yo, a mí me quedó sobre todo de todo el periodo que todo lo que tenía que ver con la CGT se dividió también con la CGT de los argentinos, donde tomaban más en cuenta las necesidades de las bases. Después. Stop. Que tomaba más en cuenta la necesidad de las bases, una posición política. Ok, pero sobre todo lo que más me quedó de toda la parte esta es todo el conflicto social con el Rosariazo, con el Viborazo, con el Cordobazo, con el primer Cordobazo. Por ahora como que nada, como que me quedó más esa parte social, me faltaría como linkearla más con la parte más económica que fuiste dando hoy, quizás. Bueno, están los textos también y el PowerPoint, digamos. Bueno, ahí aparece todo esto que nosotros dijimos. Yo ni siquiera saqué los platos, ahora no me acuerdo de memoria, pero por ejemplo, algunos números de Bellini, digamos,
mi compañero y yo no coincidimos tanto. Sin embargo, digamos, se respetó tanto en el PowerPoint como en la aplicación, a pie juntillas el texto, de manera que, por supuesto, esperamos con Sebastián que la clase clarifique, ordene, ayude, contribuya a entender, pero no hay nada que nosotros digamos que ustedes no puedan resolver leyendo los textos. Perfecto. Digamos, nada que se espera evaluar, ustedes, digamos, no tendrán acceso en la literatura obligatoria. De hecho, algunas frases las copiamos en los PowerPoint literal, ponemos exactamente los mismos números, todo igual. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, como siempre es un placer compartir con ustedes. Les deseo un lindo fin de semana, de mucho sol y mucha alegría. Seba. Buen fin de. Chao, buenas noches. Bien, che, Bueno, hasta luego. buen fin de Buena semana, muchas gracias. Bien. Chao.